Profesor Richard, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás, Gabriel? Bien, bien, muy bien, muy bien. Contento, agradecido, emocionado de tenerlo por aquí hoy. Bueno, usted sabe que cuando llaman fútbol a Richard Páez, no hay vuelta atrás, esto, estoy siempre en línea directa. Sí, me di cuenta con el primer mensaje que le envié cuando el saludo fue irreverente. De una vez apareció Richard, como dice el chiste. Así es, así es. No, profesor, bueno, ante que todo, por supuesto, darle las gracias. Un honor, inmensamente agradecido de que me haya brindado esta grandísima oportunidad. Espero, bueno, comportarme a la altura del compromiso y del invitado y nada, disfrutar unos minutos hablando de lo que nos apasiona, nos gusta, nuestro fútbol nacional, nuestra vino tinto y, por supuesto, conocer un poquito más de usted. Con todo gusto, con todo gusto. Cuando quieras. Bueno, listo, no perdamos más tiempo. Profe, usted sabe que hay un punto, ¿no? Que preparándome para hoy, mm, no lo sabía suyo y quedé loco, que usted se crió en Maracaibo. ¿Nos Me puede crié en contar? Maracaibo, sí, señor. Ok, ¿nos puede contar un poco de eso? Bueno, yo soy el cuarto hermano de 12 hermanos varones, 12. el cuarto. Y nosotros prácticamente, inicialmente vivíamos en Mérida, porque la mayoría de nosotros, de la Permiso. familia de los 12 hermanos, pues somos de Mérida, pero en un momento de la vida, pues nos fuimos a Maracaibo a vivir, prácticamente yo estudié toda la primaria hasta el primer año en Maracaibo y fundamentalmente en el Colegio Gonzaga, que es un colegio tradicional de historia de esa época y de la cual me quedaron muchísimas lecciones. El estar en ese ambiente como es el maracucho, que son rapidísimos, son más rápidos que la luz, les decía yo, pues hicieron de este gocho un gocho reencauchado, un maracucho reencauchado. Yo vi, profe, que estudió en el Gonzaga y yo En ya, la un Gonzaga y momentico. jugué en la Pomona y bueno, toda. Ahí estuvo el comienzo de mi carrera futbolística en ese equipo La Pomona de Maracaibo, donde jugaban mis hermanos mayores y en la cual yo terminé haciendo ahí los primeros pasos de fútbol amateur. Cuando me vengo después, el primer año, nos regresamos a Mérida, porque mis hermanos mayores comenzaban la universidad y por eso fue que nos cambiamos para Mérida. Entonces ahí comenzó Ok. nuestra historia en Mérida de toda la familia. Profesor, ¿en qué parte de la Pomona? Porque la familia de mi esposa, todos son de la Pomona, exactamente cerca del Cine Lido, la parte de atrás de Café Imperial, y yo viví los últimos 5 o 6 años antes de venirme allá en Pomona. ¿En qué parte de la Pomona se crió usted? Lo que pasa es que nosotros vivíamos por más bien por Las Delicias, cerca del Colegio Gonzaga, donde vivía papá. Entonces, lo que pasa es que La Pomona estaba dirigido por un técnico Aguirre, me acuerdo todavía del apellido, que mis hermanos pues se ganaron su buena fama con él entrenando y cuando me vieron entrenar a mí, un chamo pequeño para ellos, pues de una vez les gustó al técnico Aguirre y no, prácticamente yo hice esos 2 primeros años de mi carrera amateur en La Pomona. Wow, wow. ¿De qué edad tenía usted cuando jugaba en ese equipo? Sería que tendría 12 13 años más o menos, Ah, la edad infantil. de infantil, era infantil con Okay. el equipo. Mis hermanos sí ya algunos eran juveniles, pero yo era en la primera etapa infantil, infantil B A, estaría más o menos. Profesor, para terminar con el punto, no para terminar, sino por lo menos, usted sabe que en la Pomona yo conocí a un señor, se llamaba o se llama, no sé si todavía Gerardo Ferrebuy, y él me había dicho que jugaba con la Vinotinto. Yo en su, Claro que sí. yo en su momento no le creí, lo dudé, yo, por favor, no, pues a Vinotinto. Dice, sí, yo jugué. Preguntarle que yo le empecé a nombrar a todo el mundo, y preguntarle a todos y decirle que yo me llamo Gerardo Ferrebuy. Claro, claro que sí. Claro que Gerardo jugó.
en equipos profesionales en Venezuela y después tuvo 1 o 2 años con la selección nacional. Era un defensa con mucha fortaleza, mucho temple y un carácter competitivo ganador. Claro que sí, que me acuerdo de Sí. Gerardo. Qué bueno. Bueno, yo buscando vi que jugó la Copa América del 87 en Argentina. Ese. Yo, ¿qué? Y yo dudando. No, no, sí estuvo. Las Gerardo cosas las estuvo ahí. que, las cosas las que se tiene que enterar uno. Ajá, profe, y después de Maracaibo, ¿qué? Por lo que dice, se devuelven a Mérida y allá sigue usted en la ULA. Sí, no, bueno, comencé primero en el Liceo Libertador, hice la carrera de terminada secundaria y Mm, después comencé con mi carrera universitaria de medicina, empecé medicina, pero ya en esa etapa, en el segundo año de medicina, ya estaba firmando con estudiantes de Mérida y hice prácticamente la carrera de médico cirujano con mi carrera profesional como jugador de fútbol profesional de estudiantes de wow. Mérida. O sea, en paralelo. No era fácil porque mantuve siempre una organización. Es la única fórmula para poder hacer las dos cosas y de la mejor manera como lo pude hacer. Yo me gradué en los 6 años que sometí a la carrera, no perdí nunca una materia y creo que fui el más joven de mi promoción del año 77 Wow. allá en la Universidad de los Andes, la promoción Walter Bishop. Y bueno, yo estuve, mis compañeros pues eran los que me daban siempre apoyo en los partidos de fútbol de la semana, de los domingos. Y bueno, yo tenía ya mi fama, entre comillas, en la universidad, pues futbolista profesional, jugando los domingos con estudiantes y después estando en mi carrera médica. Fue una circunstancia de mucha presión, pero la disciplina, la organización y yo creo que el enfoque, la pasión por hacer las dos cosas bien, me permitió graduarme y me permitió ser futbolista profesional con estudiantes de Mérida. Bueno, profe, que usted destacaba porque de los buenos estudiantes destacan. Los deportistas en las universidades, en los liceos, en los colegios destacan. Y usted era deportista y buen estudiante. Por algún lado iba a destacar. O sea, no había manera de que no destacara. No, era una circunstancia de mucha exigencia, pero te vuelvo a decir, lo que es cuando uno tiene un enfoque y está apasionado por hacerlo, Uh -huh. no hay dificultades, no hay rivales, no hay forma de que uno se detenga. O sea, gracias a Dios tuve la fortuna de no sufrir lesiones graves y de mantenerme siempre con una disposición. Y a mí me tocaba muchas veces en los viajes con estudiantes de media que en aquella época nada de aviones, era pura carretera, puro rolling. A mí me tocaba a veces estudiar en los días, es el día sábado que viajaba y para regresar Wow. el domingo y temprano el lunes tenía que llegar, los otros llegaban a dormir en su casa y yo llegaba directo para las clases de la universidad. Wow. O sea, la irreverencia suya viene desde chamo. No, por eso que para competir, a mí pónganme a competir con lo que sea, que ahí yo pasé todas las pruebas. No, no, bueno, está bien, pero es que, bueno, imagínense los muchachos ahorita, bueno, la generación esta de cristal que ahora, o si estudian, no pueden, si tienen juego, no quieren estudiar, y si tienen que estudiar, no van al juego, y bueno, mil No, cosas. algunos jugadores después cuando yo era entrenador me decían, profe, lo que pasa es que yo estoy estudiando y tengo muchos problemas y en la casa no me colabora y no ayuda. Y qué más le decía yo, ¿y qué más problemas tiene? Ah, tiene más problemas. No, por favor, no Bueno, vengas con cuentos conmigo porque no me vas a convencer. yo tengo un camión de eso, decía usted. Eh, Profe, su carrera futbolística, yo le quería preguntar qué tan bueno era Richard Páez a la hora de estar en el campo, usted mismo evaluándose ya a través de los años. Decir, coño, verga, yo era del 1 al 10, yo era un 6, yo era un 8, no, estaba ahí. ¿Qué opina usted? ¿Qué tipo de jugador era Richard Páez? no, bueno, yo fui un jugador irreverente. Fui un jugador No, irreverente, no esa era esperaba, mi condición. no esperaba otra. Yo no comía cuento con extranjeros, no comía cuento. Entonces yo estuve, lo que pasa es que a mí me forjaron en un escenario en donde el futbolista venezolano era prácticamente el importado, porque los equipos en Venezuela en aquella época, años 70, se jugaban 7 jugadores extranjeros en cancha y 4 solamente venezolanos. O
O sea que los cuatro venezolanos tenían que tener una condición Especial. de un promedio de media para arriba. No podía ser malo, no podía, pues no Qué, aguantaba qué el nivel de cosa. exigencia que había en ese fútbol de esa época. Mucho más con las condiciones del terreno, todas esas cosas. Pero bueno, considero que me fui ganando una posición de respeto, de identificarme. De una vez los rivales sabían que yo iba, que estaba jugando, que no era que no sabían, sino que preguntaban más bien, ¿viene Richard Páez o algo? Porque fui catalogado de los jugadores venezolanos más importantes. ¿Y qué posición jugaba, profesor, en el campo? Escuché por ahí que medio Yo era un campo. 10, Ah, pero 10. yo jugaba de 10, pero mi posición no era un 10 como lo que uno nota. Yo era más un box to box. Yo era un jugador de área a área que Área, área. recorría, sí, estaba en todos los terrenos, jugaba. Era zurdo, o sea, yo fui zurdo, no era derecho, sino zurdo. No sé. A pesar de que escribo con la derecha, soy zurdo con el pie. Y entonces esa condición me permitió a mí ser diferente. Comencé porque era un zurdo en la cancha, tenía una estatura 1,80 para jugar y en el medio campo era un combate. Y en Claro. esa época había que combatir con eso. Y tenía técnica, tenía muy buena pegada, un zurdo de buena pegada. Yo, para darme a mí más o menos una idea de cómo era, yo era, no sé si tú ves a Fernando Redondo. Por supuesto, por Era un jugador supuesto. tipo como Fernando ¡Wow! Redondo, porque era un jugador zurdo que toda la cancha era siempre de buen toque, de buen manejo, personalidad para chocar con quien pudiera Y una elegancia a la hora de salir y jugando. elegante para jugar. ¡Wow! No, profe, pero no, pero. No, y yo imagino, ¿no? ¿Será que a lo mejor era un tipo gatuso? Decía yo, ahora me está diciendo que un Fernando Redondo. No, Ah, tenía calidad, pues era considerado con Luis Mendoza el 1-2 del momento. Luis Mendoza. Profe, y su carrera deportiva como jugador, ¿en qué momento usted sintió que, bueno, no, yo mejor paro aquí la carrera? ¿Fue por lesión? ¿Fue por rendimiento? ¿Fue por falta de contrato? ¿Cómo terminó la carrera No, yo de jugador termino mi carrera cuando me voy a hacer mi posgrado en traumatología. a estudiar? Allá yo tenía 28 años, estaba en mi pleno momento futbolístico, había alcanzado el máximo nivel que en algún momento tuve tentado de irme a jugar afuera, que era muy raro que pudiera jugar un futbolista venezolano en esa época afuera, Por pero supuesto. tuve algunos contactos a raíz de la Copa América que jugamos, de algunos partidos cuando estaba en la selección con Venezuela, y hubo cierto, por lo menos, acercamiento de equipos colombianos. Pero al final nunca me decidía, era yo, ¿Por qué? porque me daba temor de la seguridad, como no había aquí en Venezuela un fútbol organizado profesionalmente sólido en el pago, irme a otro país a sufrir esas consecuencias me ponía siempre en duda. O sea, yo cuando Claro, exigía que me venían a hablar alguna cuestión, no, me tienen que pagar tanto de entrada como para asegurar de que claro. arriesgarme. Porque al final me dije, no, me voy a hacer mi posgrado y a los 28 años yo prácticamente paré mi carrera profesional. Me fui los 4 años para Argentina, donde hice mi posgrado en ortopedia y traumatología. Y cuando regresé a Venezuela, todavía jugué 2 años más con el Ula Mérida, en donde fui primero jugador y después fui técnico del equipo Ula Mérida, donde yo comencé la carrera profesional como técnico Ahí comenzó todo, ¿no? En la Universidad de los Andes, en la como Universidad de Los Andes. entrenador. Ahora bien, eran dos cositas que quería tocar al inicio antes que nos emocionáramos y nos debiéramos del tema. Era una la Pomona y la otra era uno de los equipos donde usted se formó, del cual yo soy súper hincha desde niño, desde el 94, hasta el sol y sigo los patrones del gran Arrigo Sacchi, o sea, y todo lo demás. Profe, usted se formó en las filiales del Ajax y del Milan. Cuando ¿Cómo fue yo, eso? cuando yo termino mi carrera como técnico, como jugador, perdón, ¿Cómo fue? como jugador, yo comienzo a entender que el fútbol no era simplemente la experiencia personal para uno ser técnico. Entonces yo comencé a tocar
primero a entrenadores de valía, y en ese caso toqué al doctor Ocho Uribe, allá en América de Cali, y luego a Pacho Maturana en el Cuando te, Atlético Nacional. disculpe, cuando usted dice tocar, ¿a qué se refiere? A comunicarse con A ellos. comunicarse, a hacer contactos con ellos para tratar de saber si ellos podían darme la oportunidad de yo ver, hacer una pasantía visual de observador de entrenamientos de ellos en América de Cali uno y el otro en Atlético Nacional. Y Ah, estando con ellos, bueno, yo estuve prácticamente 3 meses con América de Cali, con el doctor Ocho Uriba, y después como 2 meses con Pacho Maturana, que a través de Pacho Maturana es que yo consigo, porque hubo un momento en que asistí a un congreso internacional que había siempre en Colombia, todos los años hacían un evento internacional allá en Cali, en donde una vez vino Arrigo Sacchi y vino Fabio Capello a dar clases ahí, a dar ponentes internacionales de ese congreso. Y yo me fui para Colombia, estuve presente y a través de Pacho Maturana, que ya había estado con él durante ese tiempo que te digo, yo le dije, Pacho, tú me tienes que ayudar a hablar con este señor que yo quiero irme para Milán. Y él me ay, dijo, Dios pero ¿para mío. dónde? ¿Para dónde te querés ir? Quiero ver los entrenamientos de Milán porque lo que está haciendo Arrigo Sacchi y después fue Fabio Capello, evidentemente que ese es otro nivel. Lo que Era estaban una, haciendo en aquel momento era una cosa con los holandeses y esa el gran trabajo del pressing que hacía ese equipo era impresionante. una máquina eran. Entonces, bueno, así fue. Con él hice el contacto, habló con Fabio Capello y Arrigo y me permitieron irme. Yo hice toda la Sí. parafernalia organizativa para irme y arranqué para allá, pero sin pensarlo porque yo quería desarrollarme como un técnico con conceptos, no con experiencia personal, que es lo que hace la mayoría que con lo que aprendió, con lo que vivió de una manera y así se comienza. Yo quería ir un poco más sólido, todavía habían algunos argumentos desde el punto de vista del manejo de la línea, que eso es un concepto que necesitaba mayor reconocimiento en todo sentido. Yo había visto el trabajo de la línea de Pacho que era espectacular, pero habían cosas que no me terminaban de cerrar en algunos movimientos. Y bueno, cuando yo llegué a Milán, ahí sí dio el punto máximo del nivel de lo que significa trabajo de línea, de pressing, de manejo de los tiempos, lo que se llama la generación de espacios y la ocupación de ellos. Comencé a entender lo del desdoblamiento, que ahora se llama tercer hombre libre, todas esas cosas. Una serie de conceptos que estaban en otro nivel en esa escuela y bueno, yo me empapé al máximo, tuve la fortuna, para ellos fue lamentable, para el Milan, ¿Por porque qué? yo cuando llego, ellos están en plena UEFA Champions League y van de primeros en eso, pero tenían un partido afuera con un equipo noruego, no recuerdo ahorita el nombre, pero ese Rosenborg. equipo llegó y le ganó el partido por un error de movimiento que tuvieron en la línea defensiva. Y eso cuando yo llego a la próxima semana, llegué con Capelo encendido, volviendo como a hacer un repaso a la línea y eso la agarró como por 2 semanas a hacerle trabajo de línea y para mí fue, bueno, ¿qué más? Lo que yo fui a buscar me lo dieron en las primeras 2 semanas y sin saber, queriendo. O sea, eso fue para mí una ventaja tremenda porque me dio los conceptos sólidos de cómo manejar la línea, el estilo italiano, que es el máximo nivel, y con el Milan, que en aquel momento era lo máximo. Y bueno, con las ideas mías que eran de origen ofensivo, pues evidentemente se formó un técnico que tenía un concepto muy sólido en ambos momentos. Wow, no, es que ese Milan no pudo escoger usted una Eh, mejor escuela que ese Milan Arrigosagui de Capello, eran lo máximo que hubo en Europa. Profe, ¿quién fue el primero que lo recibió cuando usted llega al campamento del Milan? ¿Quién fue el que le dijo bienvenido? Vamos a mostrarte No, el campamento. había a través de Pacho, pues yo me había hecho la comunicación con el gerente
y con él fue que me abrió, me Mm, presentó después a Fabio Capello, todo ese, como ya venía recomendado por Pacho, no fue mucho el problema. Y ya después, cuando yo estaba ahí metido, que fuimos, encima fui con mi preparador físico de aquel Deportivo Táchira donde yo estuve, que fue el profesor Luis Apolinar, eso. que Luis Apolinar estuvo conmigo ahí en Táchira, y después de Táchira fue que yo me fui para allá. Entonces me lo llevé a él en ese sentido para que viera también la parte desde el punto de vista de preparación atlética que también era totalmente diferente para el momento. Tenían una avanzada en los aspectos esos de trabajo anaeróbicos, comenzaban a hacer los trabajos anaeróbicos más que aeróbicos, que era lo que nosotros trabajábamos, pura potencia aeróbica, mientras que ya estaban en ese nivel allá con pura potencia anaeróbica. Entonces, eso para nosotros también fue un salto de mucha calidad en el aspecto atlético. Y bueno, tuvimos esa fortuna, estuvimos prácticamente, yo estuve 6 semanas en Milanelo, yendo todos los días al entrenamiento. Vi cosas que ni imagina uno lo que ellos hacen allá internamente, la forma como él trabajaba desde el punto de vista psicológico con sus jugadores, cosas que a mí me quedaron sembradas y que pude hacer después de una manera muy fructífera, porque si algo yo me caractericé en mi carrera como técnico fue que mis jugadores estaban convencidos en lo que yo les decía y se lo creían al máximo. Yo les metía todos los conceptos a mi estilo, siempre dándole esa condición de reto, porque era un reto inspiracional, no era simplemente motivarlos, sino los inspiraba, pero con Claro, retos claro. que el jugador siempre me dio buenos resultados. Profesor, lo siguen todavía teniendo presente con lo que he tenido el gusto y el honor de poder comunicarme, siguen teniendo presente eso, todas esas cosas que usted les inculcó. A la mayoría de ellos estoy seguro que todos dirán lo mismo, sí. Es así lo que te estoy seguro, porque he hablado con los primeros 10 y ya los 10 dicen sí, sí, Richard, 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 no, increíble. No, lo que Rafi, pasa es que el futbolista venezolano nos habían hecho creer nada más en el esfuerzo, en el coraje, en el uh-huh. temperamento, en la personalidad de poner la garra, como Los decíamos huevos, nosotros, la los huevos. voluntad testicular. Entonces, parecía que lo otro era accesorio, cuando es al revés. Lo principal es que el jugador tenga una calidad, un desarrollo, una comprensión del juego y Total. fundamentalmente un trabajo de cultura táctica, que hoy más que nunca nos hace falta para desarrollar lo que uno habla en este momento de la anticipación del juego. Porque el que no juegue hoy con la anticipación de la jugada está jugando muy lento. Por más rápido que sea, está muy lento. Hoy se tiene que jugar en un escenario en donde la intensidad te somete a una exigencia de alto nivel y el jugador tiene que estar preparado con conceptos para poder desarrollarlo de una manera incluso inconsciente competente. Fíjate Exactamente. todo eso Todos los conceptos se están genera, todo manejando en lo que unos eso minutos. genera. Indudablemente mis jugadores, cuando yo empezaba a hablar de términos, de cosas, decían, yo les decía agranda, y dije, coño, me agrando, respiro más ancho, Abre que la me cancha. abro, ¿qué? No, bueno, son muy cosas tácticas desde el punto de vista, rompe la línea, haz pase de profundidad, haz un movimiento disruptivo, o sea, el jugador estaba en una locura que decía, profe, vaya metiéndolo, pero con Dele con calma, calma. con calma. Pero a veces no había tiempo, no había tiempo, no hay tiempo. En el fútbol la misma exigencia, porque eso es un trabajo que se debe hacer en la base, no en el fútbol profesional. En el fútbol profesional, a los técnicos profesionales les corresponde en Venezuela hacer un trabajo de formación, y eso no puede ser. O sea, ya es un trabajo de competición, no de formación. Entonces, todos esos detalles fueron evolucionando y mis jugadores, gracias a Dios, fueron entendiendo claramente el mensaje. Y cuando uno los veía jugar, pudiéndose enfrentar con equipos que nos llevaban historia, que nos llevaban suficiente material ya aventajado, pues nuestros jugadores eran capaces de sostener una disputa de tú a tú
que fue lo que realmente nosotros sembramos. Nosotros hicimos un cambio, yo digo, paradigmático al fútbol venezolano, de aquel fútbol de puro corazón, de puro huevo, de puro temperamento, a un fútbol que uno dice somos Ujú. capaces porque lo podemos hacer. Entonces, los mismos jugadores, le doy yo un agradecimiento eterno, porque a lo mejor era fácil la imaginación mía virtual, ese fútbol que imaginaba de esta manera, rompiendo líneas, haciendo movimientos, que el lateral saliera, regresara, el otro estuviese en un movimiento alterno de subir y bajar, pero después era hacerlo. Y eso Tenía, los jugadores, ahí porque voy. yo los retaba, yo les decía, y tú no eres capaz, ¿cómo es que se llama el jugador que viene? El Mi que te toca. madre. Y me daba el nombre. Ay, cuando me daba el nombre, nah, este es un jugador común y corriente. Se Se- sabe el nombre del rival. No, usted tiene que saber, ese es el nombre suyo, chamo. Es el suyo el que me interesa. El que uno tiene por dentro, que aquel es bueno, tú también eres bueno. Ya tú reconociendo que vienes a jugar contra fulano y tal, ya estás perdiendo. Ya estás poniendo las cosas. Total. No, tú tienes que entender que tú eres un jugador profesional, capacitado, desarrollado y apto para competir al nivel que se presente en la situación. Y te voy a dar las armas, no es que te voy a tirar con un palillo a luchar contra una A47, no, te tiro con armas también, tú armado para que tú puedas enfrentar al rival que venga. Yo sé que hay historia, yo sé que hay antecedentes, que indudablemente teníamos una selección en aquel momento, 35 años de competencia eliminatoria y solamente 3 partidos ganados. 3 partidos ganados en 35, Ujú. 62 partidos que habían hecho. La selección solamente 3 partidos ganados en 35 años. Y de repente ese equipo se volvió loco a ganar partidos. No, y es que ya vamos para allá, vamos para allá. Yo le quería hablar de su debut en Avinotito. Bueno, que sabemos que fue con Argentina cuando le tocó a usted ajá, asumir el cargo. Para, como quien dice, o usted lo llama a la federación, o usted estuvo buscando el puesto, o usted estuvo ahí bregando, porque de verdad no me recuerdo mucho de en aquellos entonces. ¿Cómo llegó usted ahí a la selección? Y de una vez vamos a hablar del debut contra Argentina. Yo era un técnico que quizá era mi personalidad de exigir al fútbol venezolano. Yo decía, el fútbol venezolano no puede seguir jugando como jugamos en Copa Libertadores, como jugamos. Y yo reclamaba que la selección no jugaba con un estilo que representara al gentilicio venezolano. Yo decía siempre que esa selección jugaba con la lógica del fútbol. La lógica del fútbol dice que el equipo que es chico, el equipo que es de bajo nivel, pues tiene que comportarse como chico. ¿Por Y qué? tiene que jugar como chico. Y jugando como chico, pensando como chico y actuando como chico, nunca va a ser grande. Siempre va a ser chico. Claro. Entonces, mi idea siempre reclamaba y lo decía públicamente, quizás era el único técnico venezolano que lo hacía en forma pública, y eso me condicionó una posición muy frontal en la acera opuesta con la federación. La federación siempre, tanto que Rafael Esquivel en algún momento, el presidente de aquella época, Claro, claro. decía que ya tenía tantos años, era una hegemonía continua. Eso 25 años iba no a durar tuvo. hasta el fin de los años de la vida. 25 o 30 años tuvo él ahí. No, eso duró toda la vida, todo Aún lo que así. pueda decir, 30 años pudo haber sido. Pero en esos años yo le reclamaba y él se puso en algún momento a dar una declaración que Richard Páez nunca iba a ser técnico mientras él fuera presidente de la Sí, federación. sí, sí. Pues bueno, yo siempre mantuve de todas maneras mi posición. Yo decía, yo no, esto es una posición de venezolano, no es una posición de estar en contra de, no, es la posición del sentir de un futbolista que fui y que ahora soy técnico y que sé que esa no es la manera de jugar por una selección. Eso lo puede hacer con un equipo que ya uno representa una parcialidad de un Claro. país y que todo está desarrollado al convencimiento de conseguir resultados como sea. Pero una selección que nos representa a todos, no. No, 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 no. Yo le decía, no, no, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y no me van a hacer cambiar mi forma. Bueno, cuando pierde lamentablemente Pastoriza y va último,
faltando 8 jornadas y perdió allá en Ecuador, Rafael Esquivel, recibo yo la llamada de él desde Ecuador. Ay, Dios mío. Y yo le dije, ¿y tú no eras el que había dicho qué pasó? Y él, no, yo quiero saber, él me la cambió como hombre veterano y dirigente pues de muchos Negocio. años y de todo lo que sabía. Me dijo, no, la pregunta es, ¿tú eres capaz ¡Hala! Así fue. de asumir la selección que has criticado tanto, tú carajito, porque él hablaba así, tú carajito, eres capaz de asumir la selección por estos 8 partidos que quedan? Fíjate lo que me lanzó, por los 8 partidos que quedaban. Bueno, ¿y qué se cree ese señor? 8 partidos me tiro así, lo que se llama tirarlo a uno a la guerra. Man, tú que has hablado tanto, eres capaz de asumir esa vaina. Y yo le dije, tú no me conoces a mí como técnico. Ahora me vas a conocer y vas a ver cómo es que debe jugar la selección de Venezuela. Coño, a mí me tocó indudablemente en 8 partidos, Milagro. con una convicción nada más del fútbol que yo creía, asumir a una selección que iba última con 3 puntos. No, ¿Cómo hace uno para total. cambiar? Eso es lo que yo le decía ahorita en esta etapa, es para decirle a Batista que gane los 4 de estos partidos seguidos, que con eso vamos al Mundial. Si tuviesen el 10% de la Bueno, mentalidad que tenían ustedes, bueno, 8 partidos y en 8 partidos ganamos 4 seguidos y total. empatamos uno. Y realmente el equipo cambió de la noche a la mañana. Y el primero en Argentina, ¿cómo fue? ¿Cómo, o sea, internamente, el resultado ya lo sabemos, o de Tomás, si quiere hablar del resultado, no hay ningún problema, No, pero usted. el partido de Argentina indudablemente era un partido demasiada diferencia en todo sentido. Ir al país con Brasil, los más desarrollados campeones del mundo, con los mejores jugadores regados por el mundo, en donde dan representación digna de sus países y de sus gentilicios. Iba primero con Bielsa en Trabuco, la eliminatoria, tenía 30 puntos en ese momento y nosotros 3 sobrado. puntos. El último, era el primero contra el último y jugarlo allá en el Monumental de River con 60.000 personas ahí montadas. Pues con ese partido ya prácticamente clasificaban de manera matemática al Mundial. Y entonces llegamos nosotros, una selección que va última. ¿Qué dice la lógica que va a jugar contra el primero? La lógica dice, bueno, metámonos una triple, no se puede ser triple línea de 4. Pero mete 5-4-1, y de los cuales el único delantero es el que allá lo paramos para que reciba ya Se estaba, pelotazo y nosotros aquí aguantemos al máximo para ver cómo aguantamos este chaparrón Cari tomándose un cafecito allá con allá. Abondancieri, y no me acuerdo quién era Bueno, el portero de el Argentina cinco ese cuatro día. 1 y bueno, cuando yo empiezo y yo doy la alineación a mis jugadores, bueno, ya yo venía entrenando, indudablemente ellos ya sabían, porque uno va reconociendo cuál es la tendencia de un equipo por las características funcionales que tienen los jugadores. Si tú escoges 23 jugadores con características técnicas dotados y eso, ¿a qué va a jugar el equipo? Pues a un equipo que va a intentar jugar Al a pelotazo no desarrollar es. un fútbol. Al Pero si pelotazo no tú es. de los 23 escoges 15, 19 que son de características de marca, de presión, de choque y eso, ¿a qué va a jugar esos equipos? Me van a decir a mí que esos equipos van a jugar a fútbol asociativo. Mentira, eso no se puede. Eso no existe. Entonces, bueno, ya yo daba la muestra, la gente decía cómo van a ir a jugar allá, los van a golear, las cosas, que no sé qué. Bueno, yo comencé con mi concepto de convicción que decía, vamos a ir contra la lógica que dice el fútbol. Nosotros somos capaces porque sabemos jugar, vamos a tener reconocimiento de trabajo. Indudablemente el tiempo no favorecía, no daba chance tampoco de entrenar, pero el concepto fue claro, fue preciso. Y la escogencia, a mí me salva es que tenía la potestad de escoger los jugadores. Si yo llego a un equipo que yo no puedo cambiar los jugadores que tenía Pastoriza, no, ahí sí estaba liquidado. Estaba liquidado porque no hay forma de transformar con jugadores que no tienen compatibilidad con el fútbol que yo pretendía hacer en la cancha. Y bueno, mis jugadores ese día
empezamos con 3 volantes 10 en la cancha y con un delantero y con 2 volantes de marca nada más, con 2 laterales que yo empezaba ya a sacarlo, a decirle pueden salir, no hay momento. A los Vaya. centrales no les permitía rechazar la pelota, sino bajarla para tratar de jugar. Y con ese concepto comenzamos y a los 5 minutos tuvimos a Fernando de Ornella, que era el 9 nuestro ese día, frente a Bustos, era, creo que era El Bustos, Monoburgo, no era el Monoburgo. ese Burgos, Monoburgo. el Monoburgo. Ajá. Sí. Frente en el punto penal, quedó solo y le fue a meter el gol. A los 5 minutos hacemos esa jugada, un toque y Dios. pasó, hizo una proyección, creo que fue Gabriel el que le hizo el pase, Urdaneta, y quedó solo y le ha pegado es a la tierra, al piso, y le tocó la pelota y se la dio en las manos a Burgos. Bueno, pero ese equipo, indudablemente perdimos ese día porque era un equipazo que estaba al frente, No, no no, había no. forma No, no había de manera. poder compararnos futbolísticamente en ese momento contra esa maquinaria y nos ganan por goleada. Sí. Y regresamos a Venezuela y el próximo partido empatamos con Colombia. Le hemos empatado a Colombia 2-2. Íbamos ganando 2-0, yo me Vamos 2 a recuerdo, ¿no? 0 y en los Íbamos 2 a últimos 0. 5 minutos nos dejamos empatar porque todavía no sabíamos ganar partidos. No Sí, sabíamos, no creo estábamos acostumbrados. yo me acuerdo el gol de Bonilla, Víctor Bonilla, Sí, que venía de jugar la Copa Libertadores con el Cali en el sí. minuto 90, No, pero 89, fueron 90. errores muy de apresuramiento, Ni, de esa sensación de no saber ganar. Todavía no sabíamos ganar, no no había, no había, sabíamos no había. ganar. Entonces, bueno, ahí fue cuando comenzó todo. Después fuimos a Bolivia. Después saltamos a hacer la Copa América. En ese trayecto fue donde nosotros salvamos a nuestro trabajo, porque tuvimos un mes en la Copa América que fue con Colombia, Esa es la del 2001, ¿verdad? En la Colombia. del 2001, En que Colombia. era en Colombia, cuando hacemos esa Copa América que me permitió trabajar un mes con el grupo concentrado. Ahí le pude transmitir todas mis ideas, todos mis trabajos. Comenzamos a hacer trabajo ya en grupo, porque ese grupo no se había podido trabajar, sino pura teoría, era puro párate aquí, organicémonos de esta manera y trabajando los 2, 3 días que uno tenía antes de cada jornada competitiva de eliminatoria. Eso nos salvó. Ese fue la Copa América. Y fíjate que en esa Copa América que tuvimos también, no pudimos Un ganar partidos en ese, pero el equipo dio un salto de calidad ya en el juego. Y el profe. jugador lo sintió, que fue el primero que se convenció, el jugador, Hay un partido en esa Copa América que yo lo tengo contra aquí Chile, contra Chile, el gol de Montesino al final, que creo que Pate todavía le pega, creo que a Rey en el pecho. en el O sea, pecho. dominamos ese juego y la pelota no entraba y el árbitro no ayudaba y todo era en contra, todo era en contra y No Venezuela para salía nada, adelante. no salía No nada. salió nada, pero ese día yo dije, chicos, no, nosotros no somos los mejores. No, el Y, equipo ese día fue que dio el salto de calidad. y Montesino la agarra del centro y me la para, patea y le pegó a Rey en el pecho y entra la pelota. Jesucristo. No, el equipo después de esa Copa América fue donde dio el salto. Mucho más cuando me toca el partido contra Uruguay. Maracaibo. La federación aprovechó, parecía que como que estaba dando, comenzó a tirar bulla, ¿Por tirar qué? piedra en el tejado, ¿no? Porque acuérdate, perdimos 5-0 con Argentina, dos Ajá. a dos con Colombia y el 5-0 con Bolivia allá en Bolivia. O sea, tres Eso, juegos ya había sacado un punto, lo que le estaban diciendo. un puente, y que eran 2 goleadas, 5-0 y 5-0. Y Pero 12 goles en contra. y después con la Copa América, los 3 partidos no pudimos ganar y que se hizo un buen trabajo futbolístico, pero no se ganó nada, No, no se no, no. empató nada. Entonces, ese partido contra Uruguay, llegó toda la comitiva de la federación al estadio Pachencho Romero y yo sentí pues el viento en contra que venía ahí, porque por primera vez toda la federación, el directorio completo ahí. Y ese día yo le dije a mis jugadores, hoy no se puede perder. No sé si vamos a jugar bien, pero no se puede perder. Tenemos que poner el alma, el espíritu y todo lo que poseemos como futbolistas para ganarle este partido a Uruguay. ¿Cómo estaba ese camerino antes de salir?
¿no? Esa tensión, esa sensación en silencio, no había así nada, sino que había una tensión en el sentido tenemos que cumplir. Este es el partido para cumplir, no es un partido más, no es el partido final, no es el partido de no sabemos qué, pero es el partido en donde teníamos que ganar. Bueno, los jugadores no me hicieron caso de que no jugáramos bien, porque jugaron ese día. No, 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 eso es para verlo 10 veces. Eso es para hacer. Ese día jugaron de una manera y bueno, y meterle 2-0 a Argentina. Ese día Recoba pegó un palo que Dudamel todavía está mirando para arriba, creo, ¿no? Sí, a que pegó uno de ellos, sí. Y después el otro tiro libre que le disparó al final un tiro libre. Pereira, no, no, Pereira no, No, Oliveira, el mediocampista. Pablo García. No, no, el número 10 de ellos, el zurdo. Bueno, Álvaro Recoba. Recoba, Álvaro Recoba, por eso Recoba. que ese es el tiro libre, le estoy diciendo, que pegó en el Ese, palo y quedó en el y travesaño, bajó, pegó en el bajó. travesaño. Dios Sí, el chino mío. Recoba. El chino. Entonces, pero nosotros le hicimos varias jugadas que el equipo No, 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 jugó no. de una personalidad tremenda. Entonces, ganarle 2-0, ahí se asentaron las almas en el sentido positivo porque comenzaron, nosotros necesitábamos un resultado. Y ese resultado fue indudablemente el resultado donde yo dije nació la Vinotinto en Boom, Maracaibo, en el boom. Pachencho Romero en ese 2-0. Y lo hicimos en condición doméstica porque no había mucho público, había lo 5.000 normal personas. que se veía en esa época y dio un salto de calidad que cuando salía la noticia el otro día, la gente no creía, ¿cómo que le ganaron? Y es que vino con los juveniles, ¿con qué vinieron? Vinieron con todo y no pudieron. Sí, Ganamos sí, 2 a sí. 0 Era el Y después equipo. fuimos a Chile, ganamos 2-0. Primera vez que se le gana un partido de eliminatoria de Ese visitante. partido. Ese día Juan Arango llevó la número 10, me recuerdo Eh, yo. Y abrió Rafael Mia Ricardo David. Vitali. Sí, Ricardo David hizo el segundo. Hizo el segundo que pateó Ruber y entró a Ricardo David y Eh, la remata. Y yo me recuerdo también mucho por el central, porque Rafael Mia Vitali se tiró un juegazo. Se sí, tiró un juegazo, el no, hermano de no. Miki. El equipo muy bien, muy bien. Ahí fue comenzábamos a hacer, yo me acuerdo todavía porque en ese partido fue cuando comenzábamos nosotros a hacer la proyección como tercer hombre libre. No le decíamos tercer hombre libre, decíamos Si no, desdoblamiento funcional con los volantes. Comenzábamos a hacer ese concepto que para sí. nosotros era novedoso, no era ese estático solamente lanzando pases, sino que después que hacía un pase tenía que pasar la línea para poder recibir esa jugada. Bueno, tuvimos varias jugadas que el equipo tuvo oportunidad de hacerle goles a Chile. Sacaron al técnico también. Sí, Sacaron al técnico anterior de Uruguay. Después sí. fuimos A a Perú. Perú, Recibimos Perú allá en casa. ahí en San Cristóbal, y también sacaron al técnico Uribe. Y Uribe. después le ganamos Pero al último a Paraguay. ese día de Perú Pro fue un ambientazo en San Cristóbal. Ese No, fue el doblete de Alvarado, ¿no? Y uno Alvarado uno de Ruber. y uno de Rubén. Pero ese día en San Cristóbal, yo me recuerdo viéndolo por televisión, escuchando a Juan Andrés Daza de Meridiano Televisión y decía No, así, ahí ya era empezó increíble, era a increíble. reventarse el público, pues lo nuevo se quedó pequeño y mucho más contra Paraguay, porque Paraguay fue el cuarto juego ganado seguido Seguido. Abrimos y con gol de jugando, Ruber. y jugando con esa condición de fútbol que se jugó, Baile, un baile. de fútbol de alto nivel, en donde los jugadores comenzaron a sentirse futbolistas. Yo siempre le digo, cuando Mm, uno hace ese nivel de juego, es que uno se siente futbolista y ahí es donde uno da el máximo nivel de competitividad. no, es que ese juego contra, bueno, los dos, pero ya era el cuarto, porque uno puede ganar uno, ok. El segundo, ok, vamos a, le fue bien. O sea, los críticos, Sí, los la suerte, detractores, la suerte, la la suerte. suerte, ya del cero. Bueno, estaban en casa, era Perú, ok. Entonces, viene Paraguay, que Paraguay fue a ese mundial. No, ya iba al mundial, Ya pero iba al ese mundial, partido pero igualito. se salvó porque perdieron los de abajo que estaban peleando con ellos. O Porque sea, ellos se confiaron, ellos se no, relajaron pensando que, o sea, creían que no llegó Venezuela. Bueno, me acuerdo esa jugada de Cari por derecha, la roba, a Rubén. la presión, porque presionamos, la corta Ahí Cari empezamos a hacer la presión alta. y entra Ruber y la toca de izquierda. Ay, Dios mío. Después el segundo fue Héctor el Turbo González, ¿no? Turbo. El Turbo. No,
Cari Cari. No, Gabriel, No, ah, contra Paraguay. el Cari Cari. Cari. Cari Y Cari. después fue Héctor González, Pues el turbo que pum pum y entró y la tocó. Gaby le dio el pase. Dios mío, me acuerdo total ese día. Bueno, yo estaba hablando con Robert ese día y salí corriendo. Yo, como no sé cuánto, salí gritando en el barrio. Dios mío, le ganamos a Paraguay. O sea, increíble. No, no, no. Ya me han ganas de llorar ya. Wow. Qué momentos, qué momentos, qué momentos. Después, bueno, termina esa eliminatoria termina con Brasil, Con Brasil. visitando a Brasil allá nosotros en casa. Y después comenzamos contra Colombia, ¿no? Si no fue la memoria. La Después próxima es eliminatoria. el La próxima otro, eliminatoria. el 2006, empezamos no, con Ecuador. ¿Empatamos o perdimos? Perdimos. El primer partido allá perdimos 2-0. Perdimos 2-0, sí, sí. Y después... Después fue que volvimos a ganar 3 partidos seguidos. Exacto, pero si no podemos repasar todos los partidos, yo creo que dejamos a la gente falla de información que hay. Yo le quería tocar un temita. El golazo de Rey que pone ahí Omar fue en la siguiente No, eliminatoria. bueno, profe, exacto, eso le iba a decir. Ahora como estamos emocionados, yo estoy concentrado escuchándolo. Si usted ve un comentario allí, si a mí se me pasa... No, pero ahí decía algo de golazo de Rey. No, lo de Rey fue con... No fue la visita, fue la segunda visita que hicimos allá a Ecuador. Ajá. Que fue cuando José Manuel hizo ese golazo para ganar 1-0. El tetero que le enviamos solo de aquí. El invicto a ese Ecuador que tenía 2 eliminatorias que no perdía de local. En casa, ajá. Wow. Hablando ahora de los muchachos, esos de tantos grandes fenómenos, porque para mí son unos fenómenos, todo el que se vistió la camisa. Yo creo que me recuerdo de todo, profesora, hasta lo que usted llamó a un partido amistoso, a la convocatoria local, pero bueno, pero quiero hablar ahorita de un caso particular de uno de ellos que ahora está muy en tendencia, está muy en boga por lo que consiguió en el último suramericano, y es Osvaldo. Lo de Osvaldo Vicarrondo, todo el que hemos visto un partido de fútbol venezolano o vimos un partido de la selección y lo escuchamos hablar, sabíamos que iba a ser técnico. Eso lo sabía todo el mundo. La forma de ese muchacho expresarse ya pintaba lo que venía. Ahora usted, como maestro, como tutor, como lo dije en el video, el padre de la criatura, sentado allá viendo a Osvaldo llevar a una selección sub-17 a un campeonato mundial. La satisfacción, el orgullo. ¿Qué se siente? No, Osvaldo, desde que lo veíamos en la cancha, ya era un técnico dentro de la cancha. Primero por su personalidad. Él es muy callado, pero es muy observador. Él es muy tranquilo, pero es atrevido y fuerte para la competencia. Ese está hecho para la competencia de tú a tú, no de costado, de tú a tú. Todavía estaba así. No, está hecho para eso porque tiene una personalidad forjada en competencia. Y lo más importante hoy como técnico es que tiene una convicción de conceptos que ha ido captando, ha ido desarrollando durante su carrera. Cuando estuvo como jugador nuestro en las categorías sub-20 y en la categoría profesional absoluta de la selección, era de los jugadores que comprendió más rápido el trabajo de línea, que es un trabajo de mucha complejidad de movimientos, de acciones, que se tiene que tener mucha certeza en poder hacer movimientos para no quedar mal parado. Y él tenía ese concepto claro. Considero que era de los más aventajados en ese aspecto de los jugadores que tuve como defensas centrales. Entonces, verlo ahora, pues sencillamente a uno lo llena de orgullo, de saber que va en buenas manos el futuro del fútbol venezolano, en manos de entrenadores como él. Que no sea el único, porque no es el único, hay varios que están con esa misma filosofía, porque el eterno problema del venezolano es que quiere forzar con rapidez los procesos. Y muchas veces saltan de una vez de jugador, lo que uno hizo también, pero uno fue, como te digo, a la base de, al no tener aquí proyectos en Venezuela de formación, me fui a Colombia, me fui allá a Italia, me fui a España, estuve en Argentina, tuve que salir a formarme, a empaparme de conceptos que fuesen sólidos. Y el fútbol venezolano requiere que nuestros entrenadores tengan mayor solidez en las bases. No en la cabecita, en las bases. O sea, de dónde viene, cuáles son los conceptos que quieres transmitir, cuál es la personalidad de juego que quieres desarrollar en la cancha, y de esa manera vas a ir evolucionando.
Entonces, lo que veo de Osvaldo y de otros que he visto, pues realmente me llenan de como de una recompensa interna de que uno Claro, dice, ese es el camino, claro. ojalá que no se detengan, que vayan sumándose más exjugadores, pero con esa formación de entrenadores sólidos para que el fútbol venezolano por fin lo veamos en un nivel de competencia mayúsculo. No mayúscula, no en la condición de siempre de minusvalía, como hacemos los torneos de Copa Libertadores, Copa Suramericana, que son escasos los momentos en donde nos podemos sentir alegres porque un equipo se mantiene, no que gane un partido, sino que Ujú. se mantenga en una condición competitiva que demuestre a los de afuera que el fútbol venezolano ha crecido, porque nosotros le hemos dado muestra de crecimiento en la juventud, en el fútbol sub-20, sub-17, pero a nivel de categoría absoluta y de categoría hemos ido decreciendo Total. después del salto ese que dimos del 2001 y salimos el 2007, quedó César, lo dejó en una posición siempre de respeto porque mantuvo el respeto con otras condiciones de juego, pero mantuvo un respeto que el jugador se encargó de hacerlo efectivo en la cancha, pero a partir del proceso de César, sí, verdaderamente hemos caído en una caída libre con un paracaídas que va cayendo, va cayendo, va cayendo, y a pesar de eso, decimos que tenemos la mejor generación de futbolistas en este momento. Total. Bueno, profe, disculpe, le bajé el volumen. De esos técnicos que vienen emergiendo con mucha fuerza, por lo menos ahorita usted vive en carne propia uno de esos casos, que es el de Ricardo David. En Venezuela ahorita podemos ver al profesor Luis Martínez, que se fue a preparar, hasta ahora se encuentra en Brasil con el Atlético Paranaense, preparándose, haciendo un proceso, el mismo Ruber, Ruber Morán, Giancarlo Maldonado, Giancarlo Maldonado, bueno, si se me escapa uno ahorita que me Pájaro Vera disculpen, puede ser también. el Pájaro Vera, por supuesto, el Pájaro Vera, o sea, Alejandro y Fichero que está por allá en a Uruguay, Alejandro que está en José Manuel Uruguay, Rey que está tiene la academia aquí, intentando exacto, también, bueno, que van saliendo y que cuando asuman esa compleja responsabilidad de dirigir, que sea con esa condición, que estén convencidos, que tengan criterio y que transmitan conceptos, no que transmitan solamente inspiración y motivación con anécdotas personales. profe, una pregunta que yo siempre me hago, en el fútbol venezolano o en la selección, bueno, fútbol venezolano, obviamente, porque ahí es que sale nuestra materia prima, ¿por qué cuesta tanto sacar laterales? El O sea, lateral es una posición que en el fútbol venezolano lo han visto como, y en la mayoría de los países lo han visto como una posición accesoria, una posición de relleno. Y no han entendido que la posición de lateral es una posición de oleaje ofensivo y de claro, protección defensiva. Y lo que hemos visto siempre, por lo menos lo que veíamos siempre, la diferencia que tenía Brasil con el resto de Sudamérica y del mundo eran sus eran sus laterales, laterales. Eran sus laterales. eran sus Y no laterales. es esa, por eso que a mí me parece que es eso, que los que medio tienen condiciones, porque tienen condición de técnica, no terminan siendo laterales, sino que los ponen en avanzada y son mucho más onerosos en el Eh, aspecto de lo que significa jugar como lateral o no. Pero no entienden que los laterales hoy más que nunca son una pieza fundamental en los equipos que normalmente llegan a ser campeones. yo me recuerdo los que llegamos a tener nosotros, que Dios mío, Padre Santo, lo que era el zurdo, que no era un lateral de inicio, usted lo hizo Un lateral, sí, lateral volante, ¿no? Nosotros le volante, decíamos lateral Vallenilla volante. por derecha, el mismo Turbo, y cuando le tocaba a Leo Bielma, y por izquierda cuando llegó Jonay, o sea, Giovanni Rivero, creo que usted lo llegó a tener en Giovanni alguna Riveri, oportunidad, o sea, Eder todo Pérez, se Eder transformó, Pérez, Eder Pérez, todo se transformaba. ah, El sur, profe, yo me acuerdo, Héctor y González, cambiando el tema, repito, pero hablando del zurdo, yo me recuerdo un gol de un juego de Venezuela contra España, allá en España, allá en España. un 3-2, Así el es. gol que hizo el zurdo. ¿Eh? Padre Santo, claro, el de Castelo también fue otro golazo, el de Rafael Castellín, pero el del zurdo, no, man, el zurdo era Ese, atrevido, el zurdo fuera no de... te... No, no, el zurdo, el partido que yo siempre lo recordaré, el zurdo, el partido que le ganamos ese a Paraguay
en donde él salía desde atrás jugando y hacía el 8, le hacía el 8 al puntero de él No, no, y salía jugando y se iba solo. No, eso era impresionante lo que no, no, ese día el zurdo no, no, estaba en saludos, otro nivel, el zurdo estaba en otro nivel. saludos al zurdito. Profe, hablando ahora de esta, nuestra selección, la de ahora, la del Bocha, que ahorita usted lo nombró, por qué piensa usted o por qué cree usted que estamos jugando tan mal? Yo creo que es que no ha habido conexión. Para que un equipo juegue bien depende de dos condiciones. Que haya una interrelación del mensaje técnico con la calidad y características o perfil futbolístico de los jugadores que lo puedan desarrollar de una manera satisfactoria. Y yo creo que no ha habido ese engranaje. No ¿No está- sé, no sé si es una condición que no hay una interpretación adecuada de lo que quiere Batista o tampoco es que genere en el jugador un concepto de juego, como yo siempre lo hago, de forma asociativa. El fútbol asociativo es la deuda del fútbol venezolano. Es la deuda, es una deuda histórica. Nosotros siempre nos acostumbramos a jugar de contragolpe, de jugar Pelotazo. de pelotazo, de tirar allá centro para que el cabeceador termine la jugada, de ser centradores de balón. Y el fútbol ya no se juega de esa manera. No se puede ganar partidos jugando con ese estilo de tanta caducidad. Mediocre. Considero que hoy el fútbol te exige muchísimas más cosas, que los centros no sean centros, sino pases gol. Son Profe, diferentes. Un centro, un pase gol de por los costados. Muy diferente. usted tuvo tres zurdos, tres 10, tres Tres, en la misma alineación todo el tiempo. Juan pero Arango, tenía también Ricardo a David, Alejandro Gaby Sichel Ordaneta. Orier. Era zurdo. El zurdo era un zurdo tirado lateral. Y después los volantes que entraban eran algunos. Pero es que la condición de los derechos también tenían una técnica depurada. Porque si tú te pones a ver a Héctor, a Pacheco Vallenilla, José Manuel Rey, estamos hablando de atrás, Luis Bájaro Vera, Leopoldo Leopoldo, Jiménez, Miki Miki, Meavitali, o sea, jugadores con técnica. Eso es Leo lo que Bielma que marcaba la jugaba, diferencia. Leo Bielma que usted se lo colocaba de Leo, central, lateral Leo Bielma o en el jugaba en medio campo. cualquier posición que lo ponía, igual Todos que el tenían buen Turbo. pie. Todos tenían buen pie. Y Entonces, el turbo, oh, no, 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 o sea, no. era un equipo que estaba confeccionado para jugar de esa manera y por eso es que el jugador se sentía como No se ve eso ahora. interrelacionado, interpretado adecuadamente. Y ahora no vemos nada de eso, profesor. La mentalidad de estos muchachos ahorita, ¿cómo podemos mejorarle? ¿Qué consejos le puede a usted al Bocha si llega a ver esto? Para ver si los muchachos, porque la calidad todos sabemos que la tiene, no la vamos a cuestionar. Pero Sí. ¿qué pasa? No ¿Qué es- está lo que pasa es pasando? que jugar de una manera con ese estilo hay que trabajarlo. Eso no es solamente, mire, vamos a salir hoy a jugar de esta manera. Cada técnico tiene su idea. Creo que él lo que tiene que hacer es recordar lo que estaba haciendo al principio, que ganó buenos partidos, que ganó puntaje adecuado, que es el crédito que hoy tiene la selección de Venezuela, lo que consiguió en el año 2023. Eso le decía hace 2 años. Claro, pero es eso, la consistencia es lo que le ha faltado, tener consistencia en el juego. No ve uno pases filtrados, no ve uno movimientos disruptivos para tener líneas de pase seguras. No damos O tres sea, pases seguidos, profesor. En pero ofensiva es no ese damos tres concepto, pases. porque no terminamos de elaborar. Cuando uno ve jugar hoy estaba viendo el Barcelona jugar contra El Celta de Vigo ahorita. ahorita el Celta de Vigo, es que cuando empiezas a ver que agarra un Gaby la pelota o Pedri, cómo se reúnen alrededor los jugadores Fermín. comienzan a acercarse para jugar. Mientras que en Venezuela los jugadores toman la pelota ya en el Rey, se abren o empiezan a proyectarse y se abre el equipo, cómo hacen conexiones. La corta, la quita el Brujo Martínez, la pelea, la quita y después ¿qué hace? Tiene que seguir jugando él porque no tiene a quien darse, no tiene nadie O cerca. lanzar un pase de 30 metros, de 20 metros, de A 25 matar a metros. Salomón solo allá a pelear adelante. Ahí es donde está el secreto de esto, que para confeccionar eso hay que trabajar mucho espacio reducido, mucho conocimiento de crear sociedades, crear triangulaciones de jugadores y eso es tiempo, eso es trabajo y eso no es solamente teoría. Sí, así mismo es.
yo me voy a ir un poquito más allá, yo me voy a empapar, como dicen por ahí, yo voy a meter los pies en el barrio, le voy a hacer, yo puedo soñar, profe, el día de mañana de volver a ver a Richard Páez dirigiendo la selección. Si es por Richard Páez, claro que sí. Por eso. O Lo sea, que pasa, lo que pasa es que el problema mío es que yo estoy en una posición totalmente en contra en la forma dirigencial que manejan hoy el país del fútbol. la federación. O sea, la federación ha entrado en una corriente de injerencia política que eso está contaminado por todos lados. Y así no se puede ser. O sea, El fútbol es ahorita, el fútbol y la política es la política. total. Ahorita no hay Entonces, ninguna relación entre Richard y la federación. no, no hay, no hay. Ok. Hemos tratado siempre de mantener mi posición. Yo he sido siempre Sí. de una sola línea. Es que no he podido hacer de otra. Así he Pero si sido toda fuese. mi vida y así seré hasta el final de mis días. Pero lo que siempre he dicho, a mí la Vinotinto indudablemente hace un llamado, me convocan o algo y yo soy el primero a estar allá de frente. Hoy el problema que hay en Venezuela es eso, que el fútbol se está manejando como una parcela partidista o política en donde se depende más de los intereses u objetivos desde el punto de vista político que de los intereses futbolísticos plenamente. Y es ahí donde yo no puedo aceptarlo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, voy a seguir soñando. Voy a seguir, déjeme ese chance. Usted se imagina otra vez todo el mundo. Usted y agarre estos fenómenos que están ahorita, porque como decimos, todos son unos No, es que es talentosos trabajo, y es los trabajo. agarre usted con esa mentalidad que le inculcó a los muchachos, a los que al sol de hoy son entrenadores y siguen hablando de todo eso que usted le inculcó y usted agarre a toda esta generación, al Yangel, a Soteldo, bueno, a Salo porque ya va de salida y Tommy también, aunque usted los tuvo, no, a Salo no, a Tommy No, sí. no pude tenerlo. No, no, A Tomás fue el que estuve Tomás cerca. sí. No, lo llamé, pero ese día No. Zamora tenía un partido de Copa Bueno. Suramericana y yo dije, no, mejor que quede allá. Pero sí nos ve usted en el Mundial, a pesar de todos estos problemas. No, no, repechaje es el que yo veo inicialmente. Primero hay que ganar el repechaje. Directo mundial no lo veo. No hay chance. No lo veo. O Y el, sea, repechaje, tendría que ganar los 4 partidos. y el repechaje tampoco está gratis. O sea, tampoco es un boleto ya No, o sea, para si gana los 4 partidos, ojo, la clasificación directa se puede conseguir. O tiene que ganar los 4 partidos, no uno, Argentina, Colombia, cuatro. Uruguay. Que repita lo mismo que se hizo, no. ¡Bocha! No, Vamos. pero pienso que el partido contra Bolivia es el partido del repechaje. El ganador es el ganador del repechaje. Para mí Ni, ese es el partido que le va a permitir dar el salto y se va a colocar esta generación en la que mejor ha llegado, la más lejano que ha llegado en estas eliminatorias mundialistas. Mira el reto que tienen. Si llegan a alcanzar el repechaje, hermanos, nos superaron a todos. Eso es un avance. Con el fútbol, no te pongas a ver no, eso. ya lo Ahorita vi, no te pongas a ver esa me vaina. leyó la mente, ya le iba a decir. Se Pero bueno. llegó al nivel que se llegó, punto. A veces pasan las cosas así y eso, pero eso es un avance, un salto de calidad que puede Claro, generar claro, una claro. consecuencia de que comiencen a trabajar diferente y que le den más confianza al jugador venezolano para jugar fútbol asociativo. No, y al mismo país, al Venezuela país. No, eso El, sería ponerte a pensar nada más, con el repechaje nada más, ya la gente se vuelve loca, cree que ya estamos en el mundial. no, sí. Pero por lo menos se llega a un nivel competitivo que uno no sabe. Venezuela en esas condiciones puede dar el salto del milagro futbolístico Ay, para ser ay, mundialista. favor de Dios, Dios mío, esperemos que sí. Profe, yo sin querer me brinqué una etapa de un proceso de su etapa como técnico, lo que fue la experiencia en Perú y la experiencia en Colombia. Colombia. Sé, y bueno, la mayoría de los que están viendo esto son futboleros y saben que usted estuvo en Perú con el Alianza Lima, y si no, bueno, entérense, y también estuvo en Colombia con Millonarios Y eh, Deportivo Cuenca en Ecuador. y Deportivo Cuenca. Yo me iba a decir Deportivo Quito, menos mal que me corrigió usted antes, se me adelantó. Nos puede hablar rapidita, No, abreviar un bueno, lo de poquito el resumen. Ok, no. Alianza Lima fue un primer salto internacional que tuve en un equipo que con mucha historia, quizás el más popular del fútbol peruano,
pero que tenía una crisis económica total y tenía una ruptura dirigencial que tenía dos directivas allá en ese momento que yo estuve. como los Y directivos. al final, bueno, se dirigía con eso, con esos problemas que si una directiva que la otra peleaba, que ya sufrí las consecuencias de Raymond Manco, se me fue en medio de cuando yo comencé, porque era un equipo que venía con 10 partidos que no ganaba y estaba peleando prácticamente las posiciones de abajo de descenso en ese torneo, y cuando llegamos ganamos 4 partidos seguidos. Y ganando 4 partidos seguidos, a Raymond Manco se le presentó la oportunidad al club de venderlo a un equipo holandés. Y me quitaron al mejor jugador que tenía en ese momento, que lo tenía, pero que entendía que la condición de problema económico que tenía Alianza, Lo tenía que meritaba. venderlo sí o sí para poder subsistir esos 1 o 2 años más. Entonces, bueno, con la ida de él, el problema no fue la ida del jugador, sino que el día que se va él, le hacen una despedida a los jugadores y todo se iba a hacer de una manera organizada, en una fiesta familiar en donde estuvieron, pero a partir de las 11 de la noche después se fueron, fue para una discoteca y la cerraron y estuvieron con Ay, Dios un mío. poco, bueno, hicieron un fiestón después que lamentablemente en Perú eso es como una caldo de cultivo para los paparazzi que hay allá, y eso lo pasaron por todo Perú, la fiesta, la presencia de los jugadores hasta horas de la madrugada, y eso generó una crisis, un escándalo, que yo tuve que tomar una postura de sacar 4 jugadores que eran de primer nivel, y el resto de los jugadores fueron multados por un mes. Sin sueldo. Eso es un golpe mortal que me di a mí mismo, pero que tenía que hacerlo porque no había forma de poder compensar lo que se había hecho. Y lamentablemente eso ocasionó que tuve que salir después. Después, pero se salvó la categoría en ese momento, que era lo que interesaba, que era lo que estaba en juego. Pero yo tuve que irme y fui a Colombia después, que ahí sí fue diferente porque el primer año que me llevaron, había un equipo que estaba también en crisis de resultados, pero terminó ese torneo rápido y ahí fue donde pude traer 12 jugadores que escogimos del fútbol, y ahí conformé un equipo mucho más competitivo. Tan competitivo fue que fue campeón de Copa Le, Colombia, eso le decía, lo y sacó que nos campeón. quedamos en la semifinal en la Copa la otra, porque nos eliminó el Junior después de haberle ganado 3-0, Ah, y nos ganó allá con 3-0, empatamos y en tiro penal nos sacaron por tiro penal. Pero te digo que en Colombia por lo menos dejamos la imagen que siempre sí. tuvimos de un técnico ganador, competitivo, y se ganó en ese torneo. Pero fue una Hablan, experiencia bien interesante para un técnico venezolano, porque fui el primero que salió en esa allí va. condición, y creo que dejamos el camino abierto para lo que hoy estamos viendo con estos Ay, muchachos. exactamente, ahí le iba a decir eso, que dejó la puerta abierta y entraron, pero a lo grande, porque llegó Rafa y bueno, ya todos sabemos lo que ha hecho con César. a- César y a- Rafa, César y Rafa. Eso le iba a preguntar, ¿qué le parece ahorita lo que están viviendo los dos, cada uno desde una situación bueno, son distinta, por técnicos, supuesto? los técnicos que han llegado a su madurez como directores técnicos, que pasaron esas circunstancias quizás a veces con dificultades las primeras etapas de entrenador, pero que han logrado trascender porque tienen condiciones, porque son capaces, Ujú. tienen muy buen manejo de grupo en el sentido general, y fundamentalmente tienen buena empatía con el grupo de jugadores que siempre manejan. Quizás algunos problemas ha tenido más César, pero Ujú. creo que ha ido creciendo, madurando en ese aspecto, y hoy más que nunca lo veo mucho más sólido, tanto a él como a Rafa, como muy buenos técnicos venezolanos, y que le están abriendo ahora otras compuertas. Ya no son tan puertas tan pequeñas, sino ya con puertas un poco más grandes a otros técnicos en Venezuela. Sí, sí, no hace mucho también estuvo Estifano, Estefano, Francisco, sí. Fran Estifano. Pero bueno, digo lo de Richard, lo de César, porque tiene el equipo de primero
y tiene la prensa encima como si estuviese Pero peleando el es descenso. porque es que Junior es difícil, Junior no es fácil. Junior es un equipo en donde la gente exige mucho más fútbol, más estilo de juego y eso. Y a veces ha tenido esos cortocircuitos. Pero César, cuando estuvo con el momento más crítico, creo que él descubrió el equipo que tenía que plantear en la cancha y a partir de que colocó a Chara como un volante 8 al lado de Jader, el otro volante No, sí, sí, no me sí, recuerdo los nombres. A el veces veo los otro partidos de volante que tiene ahí de experiencia, cuando los colocó a los Inestrosa. dos, el equipo saltó de calidad y empezó a ganar partidos y ahí fue donde realmente colocó un equipo que hoy está peleando los primeros lugares. Ok, está bien. Profe, nos están pidiendo que por favor que la gente quiera hacer preguntas, están escribiendo, por ahí leí, y bueno, discúlpenos de verdad, lo que pasa es que escuchar al profesor Richard Páez no está fácil, no se le va a dar. Los invitamos, pueden aprovechar, hacer su pregunta, el profesor ahí lo tienen, seguro el profesor estará dispuesto a responder, a saludarlos. Mientras tanto, nosotros seguimos. Al profe, si usted ve alguna allí que yo Ese. no se me pase, usted la lee sin ningún problema. Bueno, un partido en vino tinto con el que en el que usted le ha dado más satisfacción independientemente del resultado. Ese partido que todavía usted se siente en la sala, en el mueble, wow, ese día fue lo mejor que vi de mi equipo. ¿Cuál sería? No, uno tiene que poner en primer lugar el del centenariazo por el impacto mediático, por el impacto de Venezuela. Este, Estudiante de Mérida Bueno, después. no importa, léale eso, No, léalo. que si podría ir al estudiante de Mérida. Estudiante de Mérida necesita recuperar la identidad que fue originaria del fútbol en Venezuela en estudiante, porque realmente no puede estar jugando de otra manera. Tiene que buscar ese juego asociativo de toque, de manejo, que es la Perdón. característica del jugador de Mérida y de los Andes. Hay otra que se me pasó, que Saludos a dice Jorge Mazur. que si usted fuese el entrenador ahora, ¿cuál sería la alineación de Venezuela? No, La no, línea no, rapidito ahí. eso sí no la contesto. Eso se la dejo a Batista. También nos están escribiendo ahí, El sobrino de dice, Cachete Araque, un hermano de bueno, fútbol, que es jugadorazo. Fuimos compañeros de Mérida y era un excelente jugador, Cachete. Y, bueno, excelente en todo sentido fue en la cancha. siga, profe, siga. Ahí que necesitaba agregar un psicólogo, claro, Venezuela necesitaba estar formado por un cuerpo técnico que tenga todas las aristas trabajadas, la nutrición, la psicología, la preparación atlética, el estado, decimos, emocional de los jugadores y en ese sentido los psicólogos en nuestra selección fueron el doctor Carlos Saúl Rodríguez fue un elemento Carlos de Saúl. primer orden para que ese equipo mantuviera esa solidez competitiva que mostró. Alonso 25 le dice que cuando regresa al fútbol, profe, era una pregunta que ya le iba a hacer, pero se me adelantó. Cuando consiga un equipo que sea irreverente, que asuma un reto de grandeza, a ese equipo podría volver yo en este momento. Ahí también nos está diciendo la familia Scout, dice, Richard, saludos de unos merideños en Maracaibo. Él le envía los Bueno, saludos, profe. los gochos en Maracaibo hicimos también cosas que sigan Sí. ahí esos merideños haciendo. Ahí La dice parroquia Oli, dice, Pastelito, mira. profe, no, pastelito la parroquia, ahí está. No, No, no me hagan hacer agua a la boca ahorita. Claro, por sí, favor, bueno, pastelero. bueno, pastelitos. En Mérida, los pastelitos donde tú los compres son buenos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Profe, de verdad, esa pregunta yo también, obviamente, se le iba a hacer. O sea, que si tiene algún contrato, hay una oferta, se está preparando, No, tiene algo en vista. estamos en eso, estamos en eso. Hemos movido ahorita los agentes amigos que teníamos en estos países en Sudamérica para ver qué oportunidad se presenta. Y bueno, hasta ahora no ha podido, pero estamos en eso. Estamos buscando, moviéndose y vamos a ver qué puede salir. Ahí también, Junior, ¿dice? Sí, esa Copa América en Venezuela fue una Copa América que teníamos obligaciones de haber superado más cosas. Lamentablemente nos tocó en esa cuarta de final A a Uruguay. un equipo de mucha experiencia competitiva
que fue diferente al equipo que enfrentamos en la primera fase, al equipo que enfrentamos en la segunda. No nos perdonó ningún error y cometimos muchos errores en defensa ese partido, que quedamos en deuda en ese trabajo. Eso sí, uno lo acepta. Es que están pasando muy rápido. Bueno, agarre usted uno, profe, Saludos, porque saludos a Napoleón, dice otro ahí, claro. el profe para estar allí, Napo. No, que Napoleón lo consiguió un amigo y lo saludó, entonces que me Ah, enteré ok. que él también está en Orlando. En algún momento uno no No, sabe yo le cuántos escribí, venezolanos vemos allá en Orlando. sí, yo le escribí al profesor Napoleón y a Napoleón y luego le vuelvo a hacer la invitación por aquí. Es más, Ruber me estuvo hablando en la entrevista y después hablamos fuera de cámara de que entreviste a Coquito Santos, Luis Santos, sí. que dice que es Ese un tiene más personaje. cuento que ese sí sabe Exactamente. todos los secretos. Bueno, usted aquí Saludos oficialmente. a Jorge Mansur, saludos, debe estar en Chile, Jorge, no sé dónde estará ahora. Ojalá podamos hablar con Coquito y bueno, y pues que nos pueda dar unos cuantos cuentos de eso. Ahí también le está escribiendo. Ah, no, Mansur. Desde China. De China, en serio. Saludos, saludos. No, mucha gente Lo pendiente. que hace esto Estamos no tiene viajando. límite, no tiene límite. Es así fue como cuando hablé con Gabriel que estaba en Suiza, que está en Suiza, y yo vamos a hacer un viaje a través de gracias a la tecnología, vamos a llegar nuevo al viejo continente y wow, ¿quién iba a imaginarse eso? Que uno ahorita puede hacer una entrevista de cualquier parte del mundo. Profe, usted no, yo le voy a pedir, le he pedido a a todos los invitados, y yo quiero hacerlo a usted también, a ver si es un once ideal de cada uno de ellos, y usted no, yo no quiero pasar esto por alto, de que usted me dé un once ideal, si quiere, no de lo que usted dirigió, para no comprometerlo mucho, aunque si lo quiere hacer así, mejor todavía. O uno de todos los tiempos, haya jugado con usted o no. Usted me dice cómo prefiere el once ideal de Richard Páez. No es fácil, no es fácil. No, bueno, considero que por lo menos yo en el arco pondría a Vicente Vega. Papá de Vicente Reyes. Vega tenía unas condiciones que tenía un potencial. ¿Cómo era Vicente? Que no nos permitía cabecear ni a lo contrario ni a lo nuestro. O sea, el tipo salía, tenía una salida que era impresionante. Y la capturaba, no solamente puñeteaba, yo, ¡pac! Entonces, y tenía mucha categoría técnica en todo sentido. Vicente para mí ha sido el arquero que representa ese arquero ideal que uno quisiera ver. Luego que defensas centrales, ahí yo creo que José Manuel, Alejandro y si alguno estuviese en disputa, alguno de los dos, sería con Freddy Eli. Freddy Eli fue un jugador de mi época que estaba en otro nivel también Sí. y que hasta ahora pues no, con estos dos jugadores que estuvieron conmigo, pero que realmente estaba en otro nivel. Lateral derecho, Chiquichagua Marín. Chiquichagua Marí. Carlos Cuente, Chiquichagua Marín. Era un cuénteme. lateral derecho que yo consideraba estaba en otro nivel para aquella época, indudablemente, y que hoy pues con Aramburu, con Héctor González, con ellos pues son jugadores de altísimo nivel. Roberto Rosales también. Lateral izquierdo o el zurdo. El zurdo Rojas para mí no tiene, o sea, buscar otro jugador ahí No. sería, pero él tenía de todo, pues. Tenía de todo, Ajá. hasta lo malo tenía, de todo. Luego volante, el Pájaro Vera y Tomás son jugadores que para mí estarían en esa posición, junto ahí para quitarme el problema con Pitu Seche, en ese sentido, por jugadores que tenía de mi época que estaban en condiciones. Pero indudablemente ahí hay un potencial en todo sentido. Hay muchos jugadores en esos Claro. volantes en Venezuela. Para mí es lo que más existe, esa característica de volantes mixtos, es lo que más tenemos y todos de muy buen nivel. O sea, uno empezar Leo Jiménez, Bielma, o sea, jugadores de categoría de esa potencial, Yangel, o sea, Cristian, o sea, el Brujo, o sea, todos muy de Mucho, altísimo nivel. mucho. De ahí para adelante la cosa, Juan,
Gabriel y Ricardo para mí, o Luis Mendoza con Stalin. Esos son los Ya 5 va, pero jugadores nombró 5, pero ya puso el pájaro ya Tomás, ya. ya Tomás. Sí, estos son los dos volantes Ajá, mixtos. ajá. Y después más arriba colocar a eso. O sea, uno de esos, pues, hay muchos. Está Juan, está Ajá. Stalin, está Luis Mendoza, está Ricardo David, está Gabriel. ¿No? Entonces, son jugadores. Está ahora Soteldo, que está apareciendo de buen nivel. Todavía no ha hecho toda la carrera, Ahí pasé pero los goles. ¿A quién pone ya? Salomón. Ahí sí, Salomón no tiene. Indudablemente nosotros tuvimos a Giancarlo y a Ruber, que son de otro potencial, pero Salomón creo que es el que debe mantenerse en una posición porque lo ha demostrado. Sí, salió otra vez los tiempos. Ya, un emblema de nuestro fútbol, de nuestra selección. No, pero con ese equipazo que nombró ya ahí no hay competencia. Ahí no hay manera de jugar mal. No se No, puede, no se no, no, puede. no Por se eso no puede. se puede jugar mal. Si quiere usted se va a tomar un café mientras ellos van jugando ahí, no sé, y los deja ya. Eso van a jugar de memoria. Ahí me pone uno que lo malo tuyo era que quería meter a tu hijo siempre. Es que era muy bueno. Es que era muy bueno, Ese, Fernando. Perdóname, pero era muy bueno. no, Entonces, ¿cómo no iba a meterlo si era muy bueno? usted, Ahora, si la gente opina lo que opina, ya es otra cosa, pero usted le él era tocó, muy bueno. usted le tocó batallar con eso, o sea, tener esa. No. Yo no tenía que No, digo batallar por parte de la prensa, del público, No, yo una batallé parte del fue en el público. momento que se creó el máximo problema, que fue el partido con San Cristóbal. Le saca a En tu mi hijo. despedida de salir de la selección, porque estaban dejando una grieta que nosotros no teníamos, grietas en el búnker de la selección, y temía que en los próximos partidos alguno de mis jugadores fuese contaminado por esa contaminación, valga la redundancia, que sufrió la selección con ese partido, porque colocaron a Ricardo David como un punto prácticamente de honor y que por qué estaba en la selección cuando era uno de los jugadores más importantes que habíamos tenido en esos 7 años que yo estuve en la selección. Entonces, no quise llegar al extremo de estar al frente de un momento en que alguno de mis jugadores en un cambio, en un partido subsiguiente, me pudiesen, ni lo imagino, pero pudiese haber hecho, pues, ¿por qué no saca a Ricardo ahí delante de todo? Ah, la mierda. Richard Páez no hubiese aguantado una postura blandengue, nunca he sido, y entonces hubiese sido una cuestión totalmente catastrófica para mi forma de dirigir. Y entonces decidí, no, prefiero ¿Cómo pasar a fue, un lado. cómo fue esa salida suya de la selección, profe? O sea, lo Bueno, llamaron, usted yo, mismo puso la no, renuncia, yo ¿cómo llamé fue? a Esquivel, le dije, no, Esquivel, estoy en una condición que veo que nuestro equipo se va a romper internamente y eso no lo puedo permitir. Sencillamente no puedo seguir con la selección porque todo el mundo en mi comité técnico no estaba de acuerdo. Querían que siguiera porque era lo lógico, lo normal, pero sentía que se iba a crear ese momento. Sentí en ese momento que era una grieta que se había contaminado, que en la selección nunca hubo. Ricardo David permaneció siempre como un jugador de importancia en la selección y todos los jugadores lo sentían así porque ni nunca parecía que no fuese hijo mío cuando yo estaba ahí al frente, dirigía sin ánimo de ninguna influencia familiar. Y entonces me dolió mucho el aspecto que se presentó y en ese sentido no fui mal. Ahí le hacen una Lo pregunta, profe. de, lo de Gabriel fue una condición interna. Gabriel se equivocó con una forma que se planteó con el presidente Esquivel, unos emails, y me pareció que no era lo correcto que uno de mis jugadores tuviese ese tipo de postura de mi parte o de mi cuerpo técnico con Rafael Esquivel, y entonces dije, no está en el mismo ferrocarril que quiero llevar a la selección, y tuvimos que tomar una posición en donde yo decidí técnicamente no volverlo a convocar. O sea, sí, no fue un tema futbolístico. No. No, no, no. Ok, No, Gabriel Urdaneta, uno de los mejores jugadores que ha tenido este país y que en nuestra total. selección fue
uno de esos tres zurdos que le dio un nivel Total, superlativo a la selección. total, total. Saludos a Gaby, No, al Gaby, para tocayo. mí, jugadorazo a carta cabal. Bueno, hablando de saludos, antes de la entrevista tuve la dicha de conversar con dos alumnos suyos que los nombré ahorita, a Elvis que le envió un abrazo, que lo quiere Eh, mucho, dile que lo quiero mucho. no, vale. Y Ruber hace una hora antes me dijo, coño, dile a Richard esto y aquello, usted sabe todo lo No, que dijo. saludos, saludos. Esos son hijos míos. A la gente me decía, no, que el hijo suyo. No, es que todos eran hijos míos. Así dicen ellos, así Yo no, dicen ellos. yo no sé cuál es el problema del hijo mío si todos eran hijos míos. Está bien. Ahí le están, Esniel dice, ¿piensa usted que la selección actual iremos al Podemos, mundial? yo estoy Bueno. convencido que ganándole a Bolivia se llega al repechaje y después, bueno, la pelea ese de ojalá que en ese tiempo ese efecto que va a ser el punto más alto que ha llegado la selección en una eliminatoria, los coloque a ellos con un salto de motivación como para buscar el mundial en el repechaje. Bueno, creo que ya le respondió. Bueno, a Barita también había preguntado a uno de los muchachos que si esperaba que usted, que si creía usted que si la selección iba al mundial. Este, profe, yo de verdad estoy sumamente complacido, agradecido y honrado con esta oportunidad de tenerlo por aquí hoy. Para mí es un sueño. Yo, no sé, anoche me preguntaron, pero ¿por qué vos, alguien que no es muy futbolero, y me dice, eso tuyo con la afición, yo no, con el fútbol, yo no sabía. ¿Cuándo fuiste vos al estadio, chico? Y yo, bueno, te voy a decir algo, la primera vez que yo vi a la selección, estuvo Pastoriza, pero fue contra Dinamarca y después la vi contra Argentina. Ese primer gol el primer juego de Arango, yo estuve allí en el Pachincho. Yo estuve, profe, el día que Juan vuelve de España después de la cirugía que lo operaron. Ese día ustedes me firmaron a mí, yo tenía una libreta, yo estudiaba eso fue en el 2004, 2005, 2004. y yo me pasé de la universidad al Pachencho y los conocí a ustedes, tuve acceso al terreno porque no había mucha gente. Y yo los vi a ustedes pesando usted a los muchachos, bueno, los asistentes, pesando a los muchachos, a Vizcarrondo, a Roja, a Vallenilla, y echando bromas a todos. Y yo les pedí, y ustedes me firmaron autógrafo, toda la selección. Yo me fui, ese cuaderno se quedó en Maracaibo, que si yo pudiera, si me puede traer el cuaderno a tu mamá, me traigo el cuaderno. Chico, no, entonces eso para mí siempre ha sido No, verlos a ustedes. esa selección entendió la responsabilidad, la representatividad que tenía con su gentilicio y yo creo que eso fue algo positivo en ese sentido también. Al principio se nos fue de las manos la popularidad, porque fue una exposición pública que nunca se había tenido, pero que creo que el grupo lo supo manejar a pesar de las dificultades o errores que se hayan cometido, porque se cometieron en cuanto a acciones y a actuaciones, pero considero que era necesario que nuestra selección tuviese ese contacto tan directo con la gente que esa selección tuvo. Y por eso es una generación que no va a ser fácilmente olvidada. No, Porque hay otras generaciones, otras selecciones que después pasaron y la gente no se recuerda tan bien como esa que fue la primaria, como que del año hace 20 y pico de años, 25 años. Y entonces todavía recuerdan a veces alineaciones, recuerdan los nombres completos. Entonces eso es una marca no, para todos. profe, yo soy uno, yo me sé las alineaciones todas, casi en todos los partidos, los muchachos, los números que utilizaban, yo no soy periodista, tuve la iniciativa de prender una cámara y empezar a hablar de la selección, se me dio la oportunidad de hablar con uno de los muchachos y aquí vamos, ya estoy hablando hoy con el papá de la criatura. Y la idea es esa, que los muchachos que vean esto, los que van comenzando, los vean a ustedes, los escuchen, les Eh, pregunten a sus padres, mira, escuché a un señor hablando de la vino tinto, ¿quién es ese? Y el papá les cuente y así vamos, porque no hay que dejar que No, esto quede en el olvido. hay que hacer cultura Hay que que hacer nos hace cultura. falta en Venezuela eso, la cultura del reconocimiento, de la memoria, de darle, enaltecer al grupo de jugadores que han pasado. Yo te estaba nombrando jugadores que muchos de ustedes ni sabían que existen ni nada de eso, No, pero que evidentemente uno que ha pasado por toda la etapa de nuestro fútbol considera que no se puede perder esa memoria. no, Porque hoy, estos jugadores que hoy tenemos, muchas veces hasta no saben quiénes fueron los que nosotros tuvimos.
porque están en el presente, y eso es parte de las dificultades que un país tiene para alcanzar cosas importantes. No Total, perder de vista lo que ha pasado, aprender de eso, mirar en el retrovisor de la memoria o del recuerdo, que no se olviden esos detalles, porque después lo van a repetir ellos como errores. Entonces deberían de tener esos conceptos, esas ideas, esa manera como se mostró en esas etapas, como tratar de superar ese nivel, porque no quedarse anclado hacia atrás, sino dar un salto hacia adelante, superando ese nivel de exigencia que mostró ese grupo. Entonces, realmente eso es importante, este tipo de podcast, de encuentros, para que la gente no pierda la tónica de seguir en empatía de conocimiento. así es, profe. Ahí acaban de enviar un mensaje de que, muchacho, que a lo mejor usted por modestia no lo va a decir, pero usted operó a uno de sus amigos. No sé si me fue el mensaje. Sí lo leyó a leer usted. No No, pude no. leer, pero yo De- operé mucha gente. déjeme ver aquí. Aquí está. Ah, no, no. Aquí Dice está. Antonio Julio que no estamos retirados, que Di- estamos di- esperando un equipo irreverente que ajá. quiera asumir retos importantes. Cristian Ocampo dice, hay algo que el profesor no va a decir por su perfil o baja, por perfil bajo o modestia. Que, se me movió, disculpen. Bueno, ajá, pero él como profesional de la medicina operó un chamo, amigo mío, que se lesionó en un juego. Él no tenía, me imagino que no tiene los recursos, pero es que me brinca del último al primero y no puedo leerlo continuamente. Bueno, Pero bueno, lo más importante es que haya quedado bien. es, y que se acuerda por lo menos que fue usted el que lo Si te operó. acuerdas, coño, es porque dejamos Dejó hizo buen trabajo, hizo buen buen trabajo trabajo. quirúrgico, sí. No, no, no. Bueno, profesor, yo de verdad Agradecido, no Gabo. quiero Saludos quitar, a todo ese grupo de gente que tiene. exacto, exacto. Vamos a agradecer a todos los que se conectaron, a los que escribieron y nos pudimos leer los mensajes, de verdad, por lo menos. Discúlpennos porque la conversa estuvo un poquito no bastante buena y nos distraímos y no pudimos leerlos a todos, pero se les agradece. De verdad voy a estar pendiente después para chequear y poderles escribirle y darle las gracias. A usted, profesor, ya no hay más que decirle, de verdad, un honor, un placer, agradecido enormemente y ojalá esperemos verlo pronto, así en una cancha, en el exterior, en Venezuela, con algún equipo venezolano que no sé si estaba dispuesto a dirigir en Venezuela ahora. Bueno, está difícil por lo que veo. El país es el que no quiere. Está difícil, pero de verdad, un placer. ¿Qué noche nos ha regalado? Gracias, Gabo, y gracias a toda Venezuela y a toda esa región del Zulia, que tú tienes esa relación directa. Ah, sí. Mis mejores recuerdos de un país que nos dio todo, nos dio lo más importante, cariño y como el agradecimiento eterno por haber dado una demostración que en Venezuela futbolista siempre hubo y que futbolista podemos alcanzar lo que podamos. Dios quiera lo podamos conseguir en estas eliminatorias, pero que no se pierda nunca el convencimiento que el futbolista venezolano tiene condiciones y calidad para llegar a cosas importantes. Amén y Gracias que a así todos. sea. Buenas noches, profesor. Con nosotros estuvo hoy Saludos a todos. profesor Saludos a Risa. Miami, me están diciendo, pues David Fermín, un gran amigo del Club Saludos, de los David. Futbolistas de Mérida, David. Un Saludos, abrazo que saludos. tuve con el Ula Mérida. Fenómeno. Richard Páez con nosotros. Buenas noches. Chao, chao. Gracias.